36 los lunes de nuestro querido maestro Oscar Tamés, nuestro historiador. Hoy vamos a hablar de un personaje muy polémico, ¿eh? Sí, Zapata, Emiliano Emiliano Zapata. Sí, cómo no. Es un personaje polémico, pero sobre todo la polémica que se desata después de su muerte. Emiliano Zapata es uno y el zapatismo es otro. Emiliano Zapata fue el personaje que participa en la Revolución Mexicana, que hay que insistir, no participó en la Revolución de Madero. Él reclamó un premio que, digámoslo así, no le tocaba. Ahí estamos viendo a Emiliano Zapata en el Museo de Pancho Villa, en la ciudad de Durango, Durango. Es un mural en donde aparece Emiliano Zapata, el caudillo. Pero en fin, Emiliano Zapata fue evolucionando a partir de 1913, en que muere Madero, y se convierte en esa figura del agrarismo, en esa figura que reivindica a la comunidad agraria. México era un país agrícola en su gran mayoría, pero a su muerte en 1919 se genera un movimiento, sobre todo a partir de 1920, en favor de su imagen, en reivindicar su imagen, en generar un perfil de un personaje idílico. ¿Por qué se da todo esto? Tiene que ver con la política. Resulta que, como ya sabemos, Venustiano Carranza no quería a Álvaro Obregón en la presidencia, le dan un golpe de Estado, muere, y Álvaro Obregón y el Grupo Sonora se quedan en el poder. ¿Quién era el contrapeso de ese Grupo Sonora? Un personaje nuevoleonés llamado Pablo González Garza. Sí. Pablo González, que es el que orquesta intelectualmente aquella emboscada en la que muere Emiliano Zapata, que no es asesinato, que no es a traición, es una emboscada entre dos ejércitos rivales. De tal manera que era un personaje muy famoso, muy querido. ¿Cómo lo desacreditas? ¿Cómo haces que no sea un contendiente a la presidencia? Levantas en la figura popular a Emiliano Zapata ya muerto y lo acusas de asesinato. Ahí nace, ahí estamos viendo a Pablo González Garza, ahí nace esa leyenda del homicidio a traición y nace la primera ondanada de zapatismo, el Frente Zapatista, con Gildardo Magaña, con Genovevo de la O, dos exzapatistas que habían colaborado con él y que inmediatamente a la muerte de Zapata se pasan al lado de Carranza y con Carranza al lado de Álvaro Obregón. Entonces, bueno, Emiliano Zapata, yo que viví en Morelos, allá es, bueno, Sí, es un personaje. veneradísimo, ¿verdad? Como si fuera santo, San Emiliano Zapata. Allá, digo, finalmente, todo lo que hizo, sobre todo en el sur. Sí. En el sur de nuestro país, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, todo lo que trabajó pues ayudando a los que trabajaban, a los agricultores. Claro. Pero ese es uno, el zapatismo es otra cosa. Totalmente distinto. A ver, Emiliano Zapata llevó su revolución en el estado de Morelos, en parte del estado de México, un pedacito de Puebla, algo del estado de Guerrero. Esa es básicamente la influencia en la que él anduvo. Fue un movimiento que rápidamente se vio alicaído. Para 1917 ya era un movimiento en declive, tanto que a Otilio Montaño, esa frase de la tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad, todo esto es de Otilio Montaño. No es de Emiliano No es de Zapata. Emiliano Zapata. Hay que decirlo, finalmente los caudillos a la fecha de hoy tienen sus grupos de intelectuales que les ayudan a proporcionar ideas. Así es que no denostaría a Zapata por esto, diría supo aprovechar la frase que le compartió Otilio Montaño, pero en el 17 lo fusiló Otilio Montaño acusándolo de traición. Es decir, era un Zapata un tanto inestable que vio no concretar sus proyectos. Se acusa a Madero a los 22 días de llegar a la presidencia, luego se une a Carranza, luego se divorcia junto con Villa de Carranza, finalmente su movimiento venía menos, muere y pareciera que ahí se acaba, pero no. Los generales zapatistas hacen que esta figura crezca y se crea el Frente Zapatista para luego, como muchos de los que estamos en la actualidad sabemos, en 1994 surge el nuevo Frente de Liberación Zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Recordemos que nace llamándose FZLN, Ajá, y luego le porque el Frente Zapatista existió
desde el 2021 cuando Genovevo de la O lo crea. 1920, 1921, porque Así ahorita es. decimos 2021, pensamos Sí, que es del claro, 2020, no, ¿verdad? no, 1921, Genovevo de la O crea el Frente Zapatista, un movimiento en favor de la tierra, en favor del reparto agrario, junto a Álvaro Obregón, junto a ese que de alguna manera participó en la emboscada contra Zapata. Claro, claro. Y se vuelve, y luego llegó hasta gobernador de Michoacán. Oye, y Pablo González Garza, el de la calle, diría mi amiga. El de la calle, claro. Porque luego los nombres de las calles no sabemos de quiénes qué. eran, ¿verdad? ¿Y Tiene- por qué? Tienen una razón de ser. Así es. Bueno, Pablo González Garza ya no llega a la presidencia, se une a Obregón en contra de Carranza cuando se sintió traicionado por este. Finalmente ya no llega a la presidencia y viene a radicar a Estados Unidos, a México. Tuvo por ahí negocios que le fueron mal en la crisis del 29 Claro. y muere en una condición, digámoslo, si no de pobreza, en una condición de no riqueza, allá por los años 30, Pablo González. Maestro, a ver si hablamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de su comandante Por Marcos supuesto. también. Sí, Sería Por bueno sería muy supuesto, bueno. platicar ya de eso. es historia, se le llama historia presente, Sí. porque ya son 31 años de este suceso, el Sí. 1 de enero de 1994, y ya son hechos históricos. Historia presente se establece en este tipo de Vamos historia. a seguir hablando de este tema, por Muy bien. supuesto. Bueno, Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Vamos con esto este fin de semana.